La cercanía va a revelar imperfecciones. ¿Sabe dónde surgen los problemas gigantescos? De cosas insignificantes, tonterías, que porque no pude reaccionar bien, exageré el problema. Las dificultades es una oportunidad para crecer. Si lo tomo en la perspectiva correcta, yo cómo reacciono, yo cómo lo tomo, yo cómo lo interpreto. Perdónense mutuamente porque nos vamos a fallar. O sea, es ineludible, nos vamos a fallar. Vamos a hablar de la reconciliación en la familia. Eso no es fácil, pero es indispensable. Nuestro hogar, todos debemos procurar hacer de nuestro hogar el mejor lugar para vivir. Un refugio emocional y espiritual, donde todos deseemos regresar, donde todos queremos regresar. Que nuestros hijos al estar lejos quieran regresar, que el cónyuge al estar lejos quiera regresar. No significa que vivimos en un lugar perfecto. Nadie vive en un hogar perfecto, nadie es perfecto. Si nosotros viviéramos en un lugar perfecto o tendríamos un cónyuge perfecto, lo convertiríamos en Dios. Y eso es idolatría. Por eso todas las circunstancias nos llevan al Señor. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos vivir un hogar donde haya armonía, donde haya reconciliación, aplicando los principios bíblicos a nuestra convivencia? Efesios 4:32 dice: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Piensa en su hogar y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. En casa debemos de ser bondadosos, buenos, compasivos, porque somos diferentes. Va a haber tensión, van a haber decepciones, van a haber momentos difíciles. Perdónense mutuamente porque nos vamos a fallar. O sea, es ineludible, nos vamos a fallar. Y es necesario poner un buen fundamento en nuestra familia para que esos fallos, esas decepciones, esos momentos difíciles no nos lleven a confundir que entonces podemos quebrar la familia, sino que nos está diciendo la forma en que nosotros tenemos que construir relaciones sólidas. Por ejemplo, esta relación es para siempre y vamos a luchar por superar nuestros retos, nuestros desafíos. ¿Por qué? Porque Dios nos unió, nos integró como familia. Y eso requiere una altísima dosis de bondad, de un corazón sano. No hay un corazón bueno si está enfermo, si está herido, si está lastimado. Vamos a tener que ser compasivos entre nosotros. Y esa compasión tiene que expresarse primeramente en casa. Y todos debemos comprender que vamos a tener que perdonarnos muchas veces. Si no nos perdonamos, vamos a llenarnos de amargura, de rencor. La amargura viene cuando retenemos el dolor más de la cuenta, más del tiempo necesario. El Salmo 73:21 nos lo ilustra. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. ¿Qué pasa cuando hay amargura? Yo estaba destrozado por dentro. Lo destroza todo, lo hiere todo, lo lastima todo. Una persona amargada afecta su salud física, su salud emocional, espiritual. No descansa, va a somatizar sus dolores físicamente y va a lastimar a quienes tiene cerca. Entonces, una de las cosas que yo debo de evitar es caer en un estado de amargura, porque la amargura va a contaminar todo el ambiente en nuestra casa. Entonces la amargura nos va a llenar de tristeza y lo que vamos a hacer es multiplicar el dolor en medio de la familia. Observen vamos a ver un caso aquí en la Biblia de qué ocurre cuando hay decepción. Es decir, la decepción que ya le hemos visto que es normal. Es el caso de Jacob y Esaú. Esaú se enoja porque Jacob le roba la bendición, que no lo hace Jacob, lo hace su madre, quien lo planea. A partir de ese momento, en Génesis 27:41, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano. ¿Qué hizo?
retuvo el rencor, el dolor, la decepción, lo convirtió en rencor por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, note bien, la amargura, emociones alteradas producen pensamientos distorsionados. Tenga presente el concepto. Emociones alteradas van a producir pensamientos distorsionados, enfermos, lastimados. Dice, ya falta poco para que hagamos duelo, que se muera mi padre, y después de eso mataré a mi hermano. A ese punto podemos llegar, si nosotros no lo resolvemos. Esto lleva a que Jacob tenga que huir de la casa de su padre por casi 30 años. Y 30 años después, ¿cómo termina la historia? Abrazados. Y seguro con el lamento de dos hermanos que dijeron, perdimos 30 años de nuestra vida por un enojo que no valía la pena. Lo que va a ocurrir, lo que va a ser, la decepción va a ocurrir. Entonces, yo tengo que entender que no podemos perder 30 años. No podemos perder 20 años. Hablaba de este tema en Panamá y una joven me escribe una nota que la puse en el libro del perdón. Dice, hace 5 años mi papá y yo nos peleamos. Nos gritamos, me ofendió, me desconoció como hija. Y yo decidí que no le hablaría más. Lo odio. Yo viajé a otro país, me vine de mi país a Panamá para no tener contacto con él. Pero hoy que lo escucho, dice, me doy cuenta que en el fondo lo extraño. Extraño sus abrazos. Extraño nuestros pleitos, lo extraño. Y por primera vez en 5 años le volví a escribir para decirle, papá, perdóname, lo siento. Llorando, 5 años. ¿Qué nos lleva a separarnos? Orgullo. Me explico, eso solamente es orgullo. Porque vamos a tener diferencias, vamos a tener decepciones. Yo he decepcionado a Helen muchas veces. Como yo le he contado, mire, el mismo año a mí se me olvidó el cumpleaños y el aniversario de bodas. O sea, por favor. ¿Me doy a entender? O sea, que no es fácil para Helen vivir conmigo. Las amigas, un día dice, fulana de tal, mi amiga, me dice, ¿cómo vives con alguien que viaja tanto? Yo no podría. O sea, esa desgracia hay que tenerla lejos. ¿Cómo le va a alimentar eso a mi esposa si ve con un hombre que viaja? ¿Me explico? Y le digo, ¿y vos qué le dijiste? Que te amo como sos, que es un honor lo que Dios te ha puesto a hacer. Usted no puede envenenar su corazón con una mentira. ¿Me doy a entender? Estoy almorzando con unos amigos y ella dice, abre su corazón y comienzo a hablarle de valorar las virtudes. Dice, en unas conversaciones con unas amigas se enfermaron mi corazón. Yo vivo con un doctor que atiende enfermos terminales. No recuerdo el término técnico. Dice, entonces a mi esposo estamos en un cumpleaños, en una fiesta, lo llaman y él tiene que ir inmediatamente y tiene que dejarlo todo e ir. Él no pudo estar en el nacimiento de mis hijos y yo me llené de amargura porque mis amigas y mi familia me decían, no puede ser que tu esposo no esté. Y comenzamos a pelear al punto de casi divorciarnos, porque ellos me comenzaron a hacer ver que mi esposo tiene un trabajo que no es normal. Comenzamos a pelear, a separarnos, casi al divorcio. Ahí busqué ayuda. Y comenzaron a decirme el terapeuta, como lo ha dicho el pastor Marcos, ¿qué virtudes tiene su esposo?
Y comencé a darme cuenta que es maravilloso, que es extraordinario, que cuando estamos juntos, que me apoya en todo. Solo que el trabajo de mi esposo es diferente. ¿Qué pasó dentro de ti? Le dije, todo mi sentimiento cambió. Por ejemplo, ahorita estamos almorzando y fue que él se levantó a atender una llamada. Y me dice, él está haciendo su trabajo. Yo lo admiro. Él acompaña a las personas en los momentos más difíciles de su vida, cuando tienen que partir. Admiro a mi esposo. Se llama perspectiva. Tengo una perspectiva diferente. Yo tengo que entender que no hay nadie perfecto. Nadie es perfecto. En una ocasión Helen quería hablar conmigo, estaba emocionada hablándome. Como a medianoche, llegó 1 de la madrugada y me dormí. Ahí tiene dos formas de reaccionar. O sea, me dormí. O se enoja más porque me duermo, se decepciona y comienza a buscar rollos internos. No me ama, no me escucha, no me atiende. Yo hablando y se duerme, me ignora. No, el otro se duerme. O bien, dice, se durmió, mañana seguimos. Todas las dificultades es una prueba a tu carácter. Nada más. Esas son las dificultades. Las dificultades es una oportunidad para crecer. Si lo tomo en la perspectiva correcta, yo cómo reacciono, yo cómo lo tomo, yo cómo lo interpreto. Esa noche que eran las 6 de la noche, 19 de abril, estamos en la cita con el dentista. Y yo le digo, mi amor, es nuestro aniversario de bodas. Y Helen, toda bella, me dice, sí, yo sé, mi vida. Todo el día lo sabe ella. Estaba esperando a ver a qué hora yo me acordaba. Y ya éramos casados como más de 20 años. Y ya ella conoce la calaña con la que se casó, ¿no? El tipo de persona con la que se casó, ¿no? Y le digo, vamos a celebrar. Y de una vez me contesto, no puedo, tengo que ir a dar una conferencia. Y me mira con una mirada suave, amorosa y me dice, tranquilo mi amor, vamos y almorzamos mañana y celebramos mañana. Entonces yo le miro porque yo tengo que investigar si esa mirada es real o... Era real. No tenía enojo, no tenía resentimiento, no tenía amargura. Cuando yo iba en el auto a dar la conferencia, yo iba llorando. ¿Por qué? Porque tengo en casa una esposa madura que no se reacciona emocionalmente, resentida o se amarga su espíritu por mi error. Es mi error. Claro que es mi error. ¿Me explico? Es mi error. Ahora yo he mejorado, yo he cambiado, no crea que me quede caballo, no. Pero eso es real en las casas. Me doy a entender, ocurre en nuestras casas, en todas nuestras casas ocurre. La amargura y el rencor nos conducirán a tener deseos de venganza. Y en esta ocasión el pastor Marcos nos ha enriquecido la interpretación. Ese deseo de venganza es un sentimiento válido, lo encontramos en los salmos. Haz justicia, Señor, haz justicia, aniquílalos. Pero no lo puede materializar porque no es mi rol, no es mi función, es de Dios. Dios dice, si tú retienes ese deseo de venganza, podrías terminar realmente matando a tu hermano. O como Caín Abel, retuvo el pensamiento malo, la emoción mala y termina cometiendo un crimen. Entonces, nos robará la paz, nos convertirá en esclavos porque persiste el sentimiento negativo. Voy a exponerle un caso real que nos llegó a Enfoque a la Familia, un poquito distorsionado para
para proteger la privacidad de la persona. Pero yo quiero que usted escuche cómo un corazón amargado contamina todo. Ella dijo: mi mamá me odia. Cuando nos encontramos me insulta y también insulta a mi esposo. Me dice que yo no debía haberme casado con él, que es un vagabundo, que no sirve como hombre, que me va a destrozar el corazón, que me divorcie. Vea lo que le dice la mamá. Cuando le pregunto a mi mamá la razón de por qué habla así de mi esposo, me responde, no lo lea. ¿Qué responde? O sea, un corazón amargado generaliza. Vea qué interesante. Escucha lo que la mamá responde. Porque todos los hombres son iguales. Él actúa igual que tu papá. Y aquí viene la sentencia que marcó esa vida, producto de la amargura de la mamá. Y un día te va a dejar como tu papá nos dejó a nosotras. Ese es un corazón amargado que va a contaminar a las personas que tiene a su lado. Escucha lo que sigue diciendo la hija. Esto duele mucho porque he comenzado a creer que no debí haberme casado. Ahora ya se multiplica la destrucción, que seguro me equivoqué. Pero cuando ella hace el análisis objetivo de su realidad, descubre: mi esposo es una buena persona. Es responsable, amable, cariñoso con mi hija y casi nunca peleamos. ¿De qué me está hablando? Es decir, ¿dónde está el hombre malo? ¿Quién habló de dejar a esta mujer? Nadie. La mamá. ¿Me doy a entender? Ahora he comenzado a verlo como mi mamá me dice que son los hombres. Pero últimamente estamos peleando, estoy peleando con él sin razón alguna. Observe el efecto. Terminamos gritándonos y en realidad no hay razón para hacerlo. Ahora viene la respuesta al dolor. Creo que mi mamá está consiguiendo lo que se ha propuesto, que nos divorciemos. ¿Observa usted lo que ocurre si usted no resuelve su tema? Lo extrapola a la siguiente generación y usted va a querer, sin quererlo tal vez, pero va a producir el efecto multiplicador. Nosotros necesitamos resolver eso aquí adentro. Yo no puedo repetir la historia. Yo no puedo extender mi dolor. Yo tengo que trabajar mi dolor. Tengo que trabajar mi amargura. Tengo que trabajar mis situaciones no resueltas. Si yo no los trabajo, los voy a pasar a la siguiente generación. Tristemente, este caso terminó divorciado. Sin razón alguna. Comenzó a haber fantasmas donde no existían. Y comenzó a producir una tensión en esta relación. Cuando yo vi este caso, yo me dije a mí mismo: no puede ser. Por eso, alguien en la familia tiene que ser el Abraham que establezca la diferencia. ¿Me doy a entender? Jacob, 30 años después, no es el mismo que cuando llega a donde Labán. Jacob toma una actitud de responsabilidad, pelea por su familia, lucha por su familia, y cuando hay tensión, cuando Labán lo ve diferente, dijo: Dios me habló y me dijo que tengo que luchar por mi familia, nos vamos de aquí. ¿Por qué nos vamos? Porque ya no es igual, aquí hay tensión, y toma su familia y la protege, porque ve que Labán, el suegro, ya está produciendo una tensión
en medio de su familia. Usted tiene que tomar decisiones para proteger su familia y mantener unida a su familia. Y la forma es buscando ese vínculo y manteniéndolo antes de que se contamine. Juan 15:19 dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Vea la regla. ¿Cuál es la regla ahí? ¿Cómo amo? ¿Cómo he sido amado? Esa es la regla. Me explico. Entonces, como ha dicho, nos lo han explicado ahora muy claramente. El punto es que yo pueda recorrer la historia, mi historia, para sanar mi historia y recobrar una capacidad de amar. Si yo no fui amado, fui condenado al desamor, no. Si yo no fui amado, ahora tengo la ilusión de volver a amar. Yo crecí en un cuarto de una hostería, de una casa grande transformada en habitaciones de alquiler. Yo viví por primera vez en una casa a los 14 años, en una casa de familia. Yo vivía en un cuarto de ese hotel. Era un cuarto donde venían niñas y niños y nos ponían todos ahí. Y era hombre o mujer, no importa, ahí van todos, y una cortina dividía y una cocina de leña y otro cuarto, gente que alquilaba, y era una cosa donde para nosotros era normal. Pero yo recuerdo el primer desayuno de mi casa. Yo recuerdo el aroma de mi casa. Yo recuerdo la alegría de los domingos, llegar de la iglesia y sacaban la mesita debajo del árbol de tamarindo en aquel pequeño patio. Mi papá cocinaba y comíamos juntos en familia. Por primera vez yo tenía una familia. ¿Me explico? Una familia en una casa normal. Cuando mis papás, era chistoso, cuando mis papás después de esa hostería compraron otro terreno, todos pensábamos que iban a construir una casa de familia, no, que construyeron habitaciones para seguir alquilando. Entonces yo decía, pero qué raro, aquí, para nosotros era lo normal, pero ellos en lugar de construir una casa construyeron habitaciones como si fueran de hotel. Entonces nos dividieron ahí, pero no era una casa. Luego nosotros dijimos, ¿por qué no hizo una casa? Yo creo que mis papás no sabían, porque nunca habían vivido en una casa normal. Hasta que mi mamá dijo, venden la casa de la par. Y ahí fuimos. Todos anhelamos una casa. Todos anhelamos un hogar. Aunque no lo haya tenido. Este amigo mío fue a adoptar a una niña y entró a un centro de niños institucionalizados desde bebés. Dice, era precioso, Sixto, un lugar hermoso, un lugar maravilloso. Dice, cuando yo llegué a las entrevistas, un niño de 5 años se me tomó el pantalón y me dice, yo no adoptaría a esa niña es muy fea. Yo no adoptaría a esa niña llora mucho. Y yo entré a la oficina con especialista, dice, y cuando salgo el niño está esperándome. Y se me vuelve a pegar del pantalón. Yo no adoptaría a esa niña llora. Dice, y cuando yo estoy en la puerta, él me dice lo que quiere decir realmente. Un día, un papá vendrá por mí. Cuando él me explica, yo le dije, espera un momento, le digo, este niño vino en estado de abandono ya con 3, 4 años. No, dice, fue abandonado de niño. Es decir, todos los traemos en el ADN nuestro, aquí en nuestra esencia, la necesidad intrínseca de vivir en familia. Aunque no la haya tenido. La necesidad de vivir en un hogar donde yo tenga sentido de pertenencia, donde yo tenga identidad, donde tenga mi nombre, mi apellido, donde yo pertenezca. ¿Me doy a entender? Cuide la familia que usted tiene. Ame la familia que usted tiene. Resuelva los problemas. No caigamos en la trampa de que me cansé, me obstiné.
separémonos. No. Nuevamente doy la lectura de Juan 15:9. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Todos necesitamos vivir en un hogar donde hay amor. Los problemas siempre van a existir. Van a existir como cuando la familia enfrenta problemas, se reflejan rápidamente en sus miembros. Todos vamos a somatizar los problemas de la casa. Entonces, toda expresión, como lo hemos visto hoy, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, estamos somatizando o expresando una dinámica familiar. Y esa expresión debe de guiarnos a nosotros a revisarnos continuamente. Nos distanciamos, nos enojamos y guardamos rencor, enojo, todos nos peleamos. ¿Quiénes quisieron irse de niños de la casa? Dije, yo me voy de esta casa, ¿sí? Y vivimos y llegamos hasta la puerta porque luego en la puerta no sabíamos dónde ir. Todos quisimos irnos de la casa. Pues estamos decepcionados. No me compraron el juguete que yo quería. A mí no me aman. Nos peleamos. Es lógico. Afecta la salud emocional, física. La conducta se torna violenta y agresiva cuando hay problemas no resueltos. En la familia nunca podremos estar todos de acuerdo el 100% del tiempo. Yo crecí en el campo, lloviera o no lloviera, si queríamos jugar, salíamos a jugar. Pero era caliente como Puerto Rico. Pero aquí creció en las alturas, en Costa Rica era más frío. Ahí era más frío y si llovía era más frío. Entonces mis hijos decían, papá, ¿podemos salir a jugar? Sí, claro, salgan a jugar. Y Helen decía, pues no pueden salir. Le digo, ¿por qué? Pues está lloviendo. ¿Y qué tiene? Para mí no tenía ningún problema. Me dice, no, pero se pueden resfriar. Siempre hay diferencias. Diferencias en la hora de la disciplina, diferencias a la hora de establecer de tomar los roles en nuestra. Siempre van a haber diferencias. Nos vamos a fallar. No llenaremos las expectativas del otro y nos vamos a lastimar mientras caminamos juntos. Uno de mis primeros errores fue que como yo vengo del campo, un día que no encontraba, a Helen le silbé. Entonces yo la estoy llamando y la estoy silbando. Y ella entra roja. Me dice, ¿vos me estás silbando? Le digo, claro, te estoy llamando. Me dice, no, se les silba a los perros. ¿Cómo que a los perros? Mi papá no era perro. Es lo que yo pensé internamente. Ellos no eran perros, pero ¿por qué se enoja? ¿Pero por qué te enojas? Yo te estoy llamando. O sea, ese es mi lenguaje. Ella tiene otro lenguaje. ¿Me doy a entender? Entonces, somos diferentes. Entonces, va a haber decepción. Todas las expectativas en el matrimonio se vienen abajo. Esta de los cumpleaños ya era como 20 años, pero la primera vez que se me olvidó, estábamos recién casados. Ahí sí Helen tenía así, ¿no? Yo llego a las 7 de la noche con un ramo de flores, pero yo no sé por qué las mujeres tienen esa cosa de que todos lo saben, Dios mío. Y entonces me dice, alguien te acordó, ¿verdad? Que cumplía años. Y yo digo, ¿cómo sabes? Si yo vengo con un ramo de flores. Sí, efectivamente, alguien me acordó a mí en la oficina que ella cumplía años. Y le digo, pero mi amor, te traje flores, pero alguien te acordó, ¿verdad? No sé, eso es masoquismo. Yo vengo con un ramo de flores, pero ella tiene que entender que alguien me acordó, es decir, que yo no me acordé. Estábamos recién casados. Entonces la tensión surge, es ahí donde las dos esquinas de la cama cumplen su misión. Es como cuando los deditos de los pies se cruzan allá abajo y uno siente. ¿Sí, no? Es maravilloso estar casado. Y yo comienzo a pensar, ¿y cuándo cumple años mi papá? No sé. ¿Y mi mamá? No sé. ¿Y mis hermanos? Pues menos. Yo dije, pues claro. En mi casa nunca se celebraron cumpleaños. Yo no sé si eso es importante o no. Entonces yo dije, ya lo tengo. Entonces en la mañana, buscando
la paz, la armonía, la explicación de mi conducta, le dije, amor, ¿vos sabés que yo no sé cuándo cumpleaños mamá ni papá? Y entonces ella me contesta desde su óptica y me dice, en mi casa, una de las expresiones de amor más importantes es recordar el cumpleaños. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y ahora estamos casados. ¿Me explico? Hasta que con los años fuimos ajustándonos a entender que era importante para los dos, pero ¿terminan las decepciones? No, es normal las decepciones, es algo normal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hacer del fallo, de la decepción, un problema gigantesco? ¿Sabe dónde surgen los problemas gigantescos? De cosas insignificantes, tonterías, que porque no pude reaccionar bien, exageré el problema. Y al final uno dice, oye, ¿y por qué estábamos peleando? Pues no sé, que dejaste la toalla. Por eso llegamos aquí. ¿Me doy a entender? Yo tengo que aprender a detenerme, aprender a bajar para poder mantener articulada la familia. Si no hemos sanado los dolores del pasado, vamos a afectar las relaciones que tenemos con nuestros hijos. Podríamos repetir los mismos errores sin darnos cuenta. Nuevamente, el mejor lugar para crecer como discípulo de Cristo es la familia, porque en la familia nos vamos a decepcionar, nos vamos a fallar, nos van a fallar las expectativas. Es maravilloso, en la familia uno muere para nacer de nuevo. Esa es la familia, es morir a mi egoísmo, morir a mi orgullo, morir a mi vanidad, para hacer prevalecer el amor, la comprensión, la tolerancia. ¿Por qué se da el distanciamiento? Porque la cercanía produce roles normales. Estar enamorado es fantástico, nos vemos eventualmente y cuando no quiero verte no te veo. Y ya casados, todos los días nos vemos, no es fácil. Tenga esto presente, la cercanía va a revelar imperfecciones. Otra vez, la cercanía va a revelar imperfecciones. Por eso, el arte de amar es el arte de disimular defectos y admirar virtudes. Disimule defectos. Ese es el arte de vivir en familia. Es el arte de disimular defectos. A veces cuando llego a visitar a mis suegros, mi suegra ya partió, pero en algunos momentos comíamos y todo, y ahí entonces el suegro quiere hacer la siesta y yo también, nos tiramos en un sillón y él comienza con decibeles altísimos, ¿no? Y la música nace sola porque ronca, ¿no? Y ya yo logro dormirme y como a la hora los dos nos despertamos y mi suegro se despierta y dice, estaba roncando. No, suegra. No. Los dos sabemos que sí. Pero eso es amor. Lo que él pregunta, ¿te interrumpí en tu siesta? No, más o menos, pero no. ¿Acaso no es amor? ¿Acaso eso no es amor? Vamos a invadir el espacio del otro. Por eso nace el distanciamiento y los roces. Vamos a invadir el espacio del otro. Nos enojamos, un enojo no expresado. Algunos tendemos a guardar, otros lo expresan. Entonces el enojo no expresado va a acumularse. Y entonces un enojo acumulado en alguna tensión pequeña va a explotar. ¿Por qué? Porque es un enojo viejo acumulado. Entonces yo tengo que aprender a trabajar mi enojo para que no se acumule. Temas no resueltos. Por eso surge distanciamiento y roces. El distanciamiento es común que por exceso de confianza las personas se lastimen con palabras hirientes. El exceso de confianza va a hacer que en el matrimonio y en la familia nos digamos cosas que a nadie más nos atrevemos a decir.
por enojo, por frustración, por estrés, en medio de la adversidad, vamos a expresar cosas que solamente ocurren en casa. Por ejemplo, usted va manejando con su cónyuge. ¿Por qué usted está corrigiendo a su cónyuge constantemente cómo maneja? ¿Usted está corrigiendo al amigo cuando maneja? ¿O usted corrige a la amiga suya que es una torpe para manejar? ¿Usted la corrige cuando va con ella? No. ¿A quién corrige? ¿Por qué usted corrige a su esposo? Exceso de confianza. Se llama exceso de confianza. Entonces, ¿cómo no caer en la trampa del exceso de confianza? Establezcamos límites claros entre nosotros. Por ejemplo, no voy a corregir a mi cónyuge cuando va manejando. Voy a permitir que mi cónyuge exprese sus emociones con libertad. Y aunque yo no entienda por qué llora, voy a permitirle que llore, sin criticarle. Nunca menospreciaré su inteligencia, que es diferente a la mía. Ella mira, por ejemplo, usted no puede comparar al catedrático, al pastor Marcos Zapata conmigo. Yo soy diferente. No somos iguales. Él es una biblioteca andando. Es espectacular. Cuando yo lo escucho, yo me quedo extasiado. Yo digo, ¿cómo se le quedan todos los nombres de los libros que ha leído? Yo digo, Dios mío, pero qué memoria. Tiene un montón de memoria. Es hermoso. ¿Me doy a entender? Usted no puede compararse con su cónyuge. Su cónyuge es diferente. Pero por favor, nunca me humilles. Y nunca me expongas en público. Usted no puede estar, que el pastor Marco, hace 30 años cuando la abuelita murió, que el esposo esté con él y diga, no mi amor, no fue hace 30, fue hace 20 y no fue la abuela, fue la tía. Eso es de mal gusto. Usted no puede exponer a su cónyuge. Aparte que la historia tiene tantas versiones como personas lo cuenten. Y aparte que la narrativa en una conversación entre amigos no tiene nada que ver con fechas, tiene que ver con emociones recordando la escena. Entonces, por exceso de confianza nosotros nos vamos hiriendo. Yo tengo que poner límites. Cuando yo estoy cansado, yo digo, estoy cansado, es decir, puedo estar sensible e irritable. Entonces tengo que advertir a mi familia, estoy cansado, porque voy a reaccionar mal y tengo que tomar tiempo para dormir. O cuando estoy enojado, no puedo hablar, porque si yo hablo enojado voy a lastimar. Algunos lo han disfrazado de sinceridad. En el original del término, sinceridad no tiene que ver con decir las cosas como siento. Eso es mala educación, falta de dominio propio, pero no tiene que ver con sinceridad. Sinceridad tiene que ver con la capacidad de procesar mis emociones para decirlo bien. Y si me he equivocado, con humildad necesaria para disculparme. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta que en mi casa todos gritábamos, un día yo dije, no, esto está mal. Entonces llamé a mis niños, estaban pequeños, los reuní y les dije, una nueva regla en la familia, no nos vamos a gritar. Nos vamos a llamar por nombre, pero no nos vamos a gritar. Y si estamos lejos, nos vamos a buscar, acercar para hablarnos. Pero no nos gritemos, esto está mal. ¿Vos te sentís bien cuando te griten? Le pregunté a mi hijo, no. Bueno, entonces no nos vamos a gritar. Y si alguno grita al otro, otorgamos autoridad en que me digas, me estás gritando. Entonces varias veces mis hijos me dijeron, me estás gritando, papá, en un tono que me hace sentir mal. Y yo dije, perdón. Entonces establecimos una nueva regla en la familia para no herirnos. ¿Me doy a entender? Algunas barreras para resolver las diferencias. Uno, el egocentrismo. El egocentrismo produce orgullo, por lo tanto será difícil ceder y negociar. El egocentrismo impone.
El egocentrismo no permite la diferencia de criterio, la diferencia de opinión. Una exagerada exaltación de su propia personalidad. Los orgullosos hieren, lastiman. El egocéntrico hiere. No puede amar, porque el amor no viene desde ahí. 2, el sentido de superioridad, el creerme más inteligente, el creerme en una posición superior. Por eso me encanta Jesús definiendo lo que es liderazgo y definiendo lo que es autoridad. ¿Quién es el líder? El que más sirve a los demás. El que se pone la toalla en el brazo y se inclina al suelo. Ese es el líder. ¿Me explico? Es servir. ¿Quiere alguno de ustedes ser grande? Sirvan a los demás. Cambió la norma. Entonces, el sentido de superioridad va a herir la familia. No porque yo soy la autoridad. Ese es un sentido de superioridad. Pero ¿por qué no, papá? Qué hermoso es poderlo explicar a nuestros hijos. Entonces yo aprendí a negociar. Negocie con sus hijos. Negocie. Lleguen a acuerdos. ¿Para qué? Para no imponer una autoridad por el grito, por la manipulación. Como aprendí a negociar, un día mi hijo lo cambiamos de colegio, ya en secundaria. Y me dijo, Daniel me dijo, papá, venga al cuarto para firmar un contrato. Le digo, ¿de verdad? Sí. Me dice, vamos a firmar un contrato. A ver, dice, cláusula número 1. Y lo había escrito, estaba listo, es listo. Dice, cláusula número 1, no puedes ir a dar conferencias a mi colegio. Dice, cláusula número 2, si te piden dar conferencias en mi colegio, yo tengo que aprobarlas. Cláusula número 3, si yo autorizo que vayas a dar una conferencia en mi colegio, me pagas $20. Creo que a esa era la que quería llegar. Y cuando mi hijo me llama para negociar, yo me sentí tan feliz, tan emocionado, que mi hijo había aprendido a negociar. Y yo le dije, ¿dónde firmo? Aquí. Muy bien, mi amor. Quiero felicitarte. Daniel, le dije, cuando quieras expresar algo como esto, dilo, háblalo. Y vamos a negociar. A mí me encantó ese momento, ¿sí? Tenga cuidado con ese espíritu de superioridad. Mucho cuidado con el orgullo, que es otro de los elementos que dañan la indiferencia, la frialdad, el no me interesa lo tuyo. No te escucho, no te considero. Si yo no te escucho, no eres importante para mí. Yo aprendí a escuchar a Helen. Por ejemplo, es que estar casado no es fácil. Por ejemplo, las mujeres van a los supermercados, es un martirio. Es un martirio porque pasan por los mismos cosas 20 veces y miran los mismos precios 20 veces. Para un hombre eso es morir en vida. O sea, un hombre entra a un supermercado, compra lo que va a comprar y se va, punto. Entonces yo decía, pero esto es un martirio, esto es un martirio. Yo decía, Señor, pero ¿por qué ella tiene que volver al mismo lugar? ¿Pero por qué mira lo mismo 20 veces? Dios mío, ¿pero por qué lo agarra y lo devuelve? Y yo dije, Señor, yo tengo que entender esto. ¿Cuál es mi rol aquí en el supermercado? Y yo dije, llevar el carrito. Señor, porque si para mí es un martirio, yo le voy a hacer un martirio a ella. Y yo creo que para ella esto es un paseo, esto es un deleite, esto es un disfrute, esto es como un postre. Yo digo, es que no puede ser, pero esto es muy difícil de comprender. Señor, enséñame. Yo tengo que identificarme, porque tras de eso yo meto cosas y ella las saca. Pero ¿por qué ella mete cosas y yo no puedo sacarlo? Y si yo meto, ella saca. O sea, no entiendo yo esas lógicas, ¿no? Estamos casados. Yo dije, Padre, ayúdame a identificarme con mi esposa. Yo no puedo sentir lo que ella siente. ¿Qué hago? Pues llévale el carrito. Entonces yo llego al supermercado y yo digo, Señor, yo voy a orar. Yo solo llevo el carrito.
nada más. Y si ella mete y vuelve, no importa, voy a reírme y que me pregunte y yo le digo y no va a comprarlo, pero no importa, ella elige. No es fácil identificarse porque uno no entiende. ¿Me explico? O sea, si yo trato de entender, no entiendo. Ella me dijo un día, vamos a comprar una lámpara. Yo le dije, mi amor, no te conviene. Me dice, ¿por qué? Porque en en primer lugar, la primera lámpara que yo voy a ver, la voy a ver linda. Tú vas a ir a 20 lugares. Y luego vuelves al primero y repites los 20 lugares. Y ella me mira y me dice, entonces acompáñame. Yo dije, esto es diferente. Porque entonces yo voy contigo. Tu emoción es mi emoción. Y yo solo te escucho, aunque no entiendo nada. La indiferencia es frialdad, es menosprecio, es humillarte. No es fácil. ¿Me doy a entender? Somos muy diferentes. No es fácil. Como yo le contaba el otro día, en una emergencia de noche salimos a buscar un familiar que se ha extraviado. Pasamos toda la noche y en la madrugada me da hambre. Y yo le digo, se me ocurre decirle a Helen que tengo hambre. Yo le digo, mi amor, voy a parar ahí para comer algo. ¿Te traigo algo? Me dice, ¿cómo vas a tener hambre en esta situación de emergencia? Y yo la vuelvo a ver y digo, ¿y cómo no tener hambre? Si yo tengo hambre. Es decir, no es fácil. Entonces yo le dije, pero no le digan, voy a ir al baño. Y adentro me comí algo, pero no le dije, porque eso era insensible, comer algo en medio de un momento de dolor. Pero ¿cómo calmo mi hambre? ¿Qué quiero decir? Identificarse, escuchar esa conversación, reír, hablar. Hay que hacer un esfuerzo. Pero cuando logramos conectarnos a partir de identificarnos, es tan bonito. A mí me encanta hablar con Helen, porque entramos en un tema, ella hace una pregunta y aborda el otro tema sola, y yo solo le escucho. A mí me encanta hablar con mi esposa, porque es muy fácil. Solo le escucho. ¿Me explico? Pero a veces sus puntos de interés son muy diferentes a los míos. Y a veces yo quiero que ella se identifique. Y me encanta cuando ella me escuche. Yo comienzo a hablarle todo lo que dijo el pastor Marcos y esto y lo otro. Ella quiere hablarme de la casa. Y yo sé que ella está haciendo un gran esfuerzo. Y yo me digo a mí mismo, ¿cómo no amarla? Pero cuando tú me humillas, cuando eres indiferente a esos temas que para mí son importantes y me ignoras, tendemos a distanciarnos. El otro elemento que nos lleva a esta es el menosprecio. Etiquetar a la otra persona con sobrenombres hirientes. El burlarme. El menosprecio, el rechazarte. O bien, las heridas de la niñez que van a aflorar cuando estamos juntos en familia. Tienes que interpretar por qué reacciona, por qué es frío o por qué no me entiende. Pero ¿por qué lo hace? Posiblemente esté sacando una herida de la niñez. Te digo una de esas risibles, chistosas. Estos amigos me dicen, Sixto, ¿por qué ella me dice que mi ropa no va? ¿Por qué ella me dice que tengo que peinarme cuando salgo? Y se me da una cólera, pero una cólera. Y me invitaron a una cena y yo comienzo a escucharlos. Entonces yo vuelvo a ver a la dama y le digo, oye, ella cuando oye al esposo hablar por primera vez, después como de 30 años de casado, de cómo él se siente cuando él le corrige, cuando la ropa no va o así, ella se asusta, como se sorprende. Dice, pero... Y yo le pregunto a ella, oye, y yo ya sabía la respuesta. Cuando tú le dices eso, ¿por qué se lo dices? Porque es mi esposo y yo quiero que se vea
bien. Yo le dije, vas a escuchar algo que tal vez no te guste, pero cuando tu esposo te lo diga, podrías comprenderlo. Y le digo a él, oye, ¿qué te recuerda cuando ella te dice eso? Me mira y me dice, es que, termina en la frase, es que se parece a... ¿Ustedes estaban ahí? No. Es que todos en la familia de adultos vamos a sacar nuestras cosas de niño porque son espejos. Si yo no trabajo bien esto que siento, voy a culpar a mi cónyuge, voy a herir a mi cónyuge. El último punto de la conversación fue, ¿cómo te gustaría que ella te lo dijera? Como una sugerencia, pero no como una orden. Porque eso igual lo hacía mi mamá cuando yo tenía 7 años. Y tú no quieres parecerte a la mamá, tú quieres parecerte a la esposa. ¿Me doy a entender? El matrimonio y la familia, la vida de adultos es maravillosa porque nos puede ayudar a resolver nuestras cosas de niñez.